Bien, en este vídeo vamos a trabajar lo que se conoce como la época de las reformas religiosas y bueno, vamos a destacar una por encima de ellas, que fue la que encabezó el monje alemán Martín Lutero. Bien, lo primero que vamos a ver son los antecedentes, ¿no? Y tenemos que destacar lo que se conoce como la crisis de la Iglesia. ¿Qué elementos o qué factores vamos a destacar de esa crisis? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que es una institución cuestionada. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque los comportamientos que tenían los miembros de la Iglesia, en muchos casos, no todos, no estaban acorde con lo que predicaban, no hacían honor a sus principios espirituales ni se adaptaban a los nuevos tiempos. En segundo lugar, las nuevas ideas, las corrientes de pensamiento, que es el humanismo, en el que pone al hombre en el centro de todo, consideran que la interpretación de la Biblia puede ser algo hecho de una manera personal y crítica, y eso iba en contra del dogma de la Iglesia. Hay que decir que la difusión de estas ideas se va a ver también potenciada por la creación de la imprenta. Otro hecho también que hace que la Iglesia está en crisis son las monarquías autoritarias. ¿Por qué destacamos esto? Porque los reyes van a tener un control sobre esta institución y debe hacer perder autoridad al Papa. Quizás de las más importantes que más va a hacer perder prestigio a la Iglesia son las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Pues es la venta del perdón por medio del pago de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pagaba a la Iglesia, pues se le perdonaban los pecados. Esto podéis imaginar que a nivel social es una auténtica bomba, ¿no? Porque al final lo que se está diciendo que es que el rico que tiene dinero, pues se le perdona los pecados solamente pagando, sin ningún tipo de penitencia, y el que es pobre, pues tiene que asumir todas las consecuencias y las cargas espirituales que ello conlleva. También se destacaba lo que se conoce como malas costumbres. Os voy a señalar tres, ¿vale? Para que las tengáis en cuenta. La primera de ellas era la de vivir en humildad. Pues en muchos casos, muchos miembros de la Iglesia habían pertenecido a la alta nobleza, con lo cual eran familias muy acomodadas, con grandes propiedades, y eso iba en contra de ese principio, ¿no? De vivir con humildad. En segundo lugar, había una cierta relajación con las costumbres religiosas. Y os pongo un ejemplo. Pues había sacerdotes que vivían con mujeres o estaban en tabernas y esto iba en contra también del dogma católico, ¿no? Ya sabéis que los sacerdotes, pues en principio tienen que mantener una vida casta y no se pueden casar ni estar con mujeres. Y por último, destacamos evitar la corrupción. Pues, como os he comentado, aparte de las indulgencias, había dos prácticas que estaban dentro de este concepto de corrupción. Uno se llama la simonía, que es la compra y venta de cargos eclesiásticos, ¿vale? Que se pagaba por ser monje, obispo o lo que fuera. Y luego el nepotismo, que era beneficiar a los familiares concediéndoles cargos eclesiásticos. Entonces, imaginaos que hay un obispo muy poderoso, pues a sus familiares le da cargos dentro de la iglesia pues importantes para que vivan de manera acomodada. Y ante todo esto que os he citado aquí, la posición de la iglesia en ese momento, espera que he borrado esto, la posición de la iglesia en ese momento pues va a ser inmovilista, no va a tomar ninguna medida al respecto. Entonces, todo esto va a hacer que la institución de la iglesia esté en crisis. Bien, en esta diapositiva vamos a empezar con lo que se conoce las reformas protestantes y la más importante de ellas, que es la luterana. El contexto es el siguiente, ¿no? El Papa León X, lo tenéis aquí, bueno, pues va a promover unas indulgencias encaminadas a financiar la Basílica de San Pedro, la del Vaticano. Esto va a hacer que Lutero se enfade y va a publicar en lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero criticando las indulgencias. Automáticamente estas ideas van a ir a la imprenta y va a tener una máxima difusión y va a provocar una crisis. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues en primer lugar, Lutero va a ser excomulgado, va a ser apartado de la comunidad cristiana. Este movimiento que se va a llamar luteranismo o movimiento protestante, ya explicaré por qué lo de protestante ahora, se va a extender por el Sacro Imperio. En ese momento el Sacro Imperio, es esa región grande de Alemania y otros países, pero sobre todo la parte central de Europa, gobernaba el emperador español Carlos V. Van a tratar de llegar a varios acuerdos con él en el edicto de Worms
en el que se le va a pedir que se retracte, no va a ocurrir. Y finalmente en la dieta de Espira, bueno, pues los príncipes alemanes que formaban parte del Sacro Imperio van a protestar, y de viene el término de protestante, por la condena que se le aplica a Lutero. A partir de ahí, eh, este movimiento va a alcanzar también un cariz político. No solamente va a ser religioso, sino también político, ¿no? Los príncipes alemanes van a apoyar a Lutero también de alguna manera para debilitar el poder de Carlos V como emperador del territorio. Y a continuación vamos a ver un poco la doctrina que enunciaba Martín Lutero. Bien, pues en este cuadro vamos a contrastar y a comparar las principales ideas de la doctrina que tenía, por un lado, la Iglesia protestante y por otro lado la Iglesia católica. Pues León X en ese momento era el Papa y Martín Lutero, pues el monje alemán que va a empezar a defender estas nuevas ideas. La primera idea que tenemos aquí es, como veis, libre interpretación de la Biblia, que quiere decir que cualquiera puede entender e interpretar la Biblia, no solamente la Iglesia. Y el otro lado, la Iglesia católica, dice todo lo contrario. Dice que solamente la interpretación válida o la correcta es la que hacen los miembros de la Iglesia. En segundo lugar, se reforman los sacramentos. Solamente los deja en dos, Eucaristía y bautismo, mientras la Iglesia sigue manteniendo los 7, que es bautismo, comunión, confirmación, penitencia, extremoción, matrimonio y sacerdocio. No vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos, puesto que esto no es clase de religión, pero bueno, sí que veis que hay diferencias a la hora de aplicar puntos religiosos o importantes dentro de lo que sería dentro de una iglesia, ¿vale? Dentro de las costumbres, tradiciones, ceremonias dentro de la iglesia. Tercera idea, sacerdocio universal. Quiere decir que rechaza la jerarquía de la iglesia, que está como muy marcada, rechaza la autoridad de las papas, evidentemente, y los pastores protestantes van a sustituir a los sacerdotes. Y en ese sentido la gran diferencia es que no hay celibato obligatorio. Celibato significa que se pueden casar, ¿vale? Entonces aquí se deja abierto de que un monje se pueda casar o no. Mientras tanto, en el otro lado, lo que sería la Iglesia Católica, pues hay una marcada jerarquía, alto clero, bajo clero, evidentemente encima está el Papa, y sí que ellos en principio tienen prohibido que se puedan casar. Y por último, las últimas ideas es que se prohíben las órdenes religiosas y el culto a las imágenes de la Virgen y los santos. Y al revés, en el otro punto es todo lo contrario. Las órdenes monásticas y militares están permitidas y obviamente el culto a la Virgen y a los santos son hechos irrenunciables. Como veis, las posturas son antagónicas, no había puntos de acuerdo, puesto que hay grandes diferencias entre lo que defendía la Iglesia Católica y la nueva Iglesia Protestante. Bien, pues estas ideas protestantes se van a extender por Europa, ¿no? Y por la parte de Suiza, Ginebra, va a destacar un sacerdote francés, se llamó Juan Calvino, que va a defender otra doctrina que se llama el calvinismo. Os he puesto aquí las tres grandes ideas. Uno, el seguimiento estricto de la Biblia, puesto que era la única voluntad de Dios. Dos, ellos creen en la predestinación y el ser humano está condenado o salvado antes de nacer. Y por último, defiende la humildad y la austeridad como parte de la regla que tienen que tener los sacerdotes. Este movimiento se va a llevar por delante a intelectuales como Miguel Servet, era un científico que, bueno, pues al descubrir la circulación pulmonar de la sangre, pues fue apresado en Ginebra y entre sus ideas, no solamente por esta parte científica, él negaba el dogma de la Trinidad y defendía el bautismo en la edad adulta. Entonces, bueno, pues ese tipo de ideario iba en contra de este nuevo dogma y pues Miguel Servet fue quemado en la hoguera. Y por último, la última gran reforma va a ser la anglicana, la que se produce en Inglaterra de la mano de Enrique VIII. Hay que decir que esta reforma tiene un más contenido político que religioso, puesto que el detonante va a ser la intención de este monarca de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que se había casado por la Iglesia, y la Iglesia no le daba la nulidad para casarse con Ana Bolena. Como esto no sucedía, pues se promulgó lo que se conoce como el Acta de Supremacía en el 1534, en el que se separa la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Católica, y el monarca se declara como máxima autoridad del poder eclesiástico en su territorio para poder hacer lo que le estimara. Entonces, a nivel
A nivel religioso, vamos a ver que tiene elementos católicos y luteranos. ¿Qué elementos católicos? Pues principalmente la jerarquía eclesiástica católica se va a mantener y los sacramentos los van a mantener. Y por otro lado, elementos luteranos, pues primero está la justificación por la fe. Esto significa que el ser humano se salva por la fe que tenga en Dios y también por la libre interpretación de la Biblia o la prohibición del culto a las imágenes. Bien, y vamos con el último de los conceptos, que es la contrarreforma. Finalmente, la Iglesia va a salir de ese inmovilismo que comentaba al principio del tema, y el objetivo de esta contrarreforma, pues por un lado va a ser renovarse y evidentemente la lucha contra los protestantes, ¿no? Puesto que era un movimiento que se estaba extendiendo de una manera muy importante en Europa. Se van a reunir en lo que se conoce como el Concilio de Trento y llegaron a los siguientes acuerdos. El primero de ellos, se va a reafirmar la jerarquía, es decir, el Papa va a seguir siendo la cabeza visible y más importante de la Iglesia, y se va a reafirmar el dogma católico. En ese sentido del dogma, pues lo que podemos destacar es que los dos principios para la salvación, que son indiscutibles, es la fe y las buenas acciones, no solamente la fe. ¿Vale? En segundo lugar, se va a entender que la Vulgata, que es la Biblia hebrea y griega traducida en latín, es la única Biblia admitida y la que se tiene que usar, ¿vale? Por otro lado, se van a mantener los 7 sacramentos y el culto a la Virgen y los santos. Esto es algo también innegociable que, como hemos visto antes, diferenciaba mucho de las otras interpretaciones como eran los protestantes. Se va a implementar la disciplina de la formación dentro de todos los cargos de la Iglesia para mejorar la imagen y la formación de los sacerdotes. La Inquisición se va a encargar de controlar la expansión de las ideas protestantes y van a elaborar una lista de libros prohibidos para que no llegaran al pueblo, ¿no? Y no pudieran leer otras ideas. Y por último se va a crear la Compañía de Jesús, esta orden religiosa, que tenía como objetivo la difusión del catolicismo, ¿vale? Esta Compañía de Jesús, pues el fundador es San Ignacio de Loyola. Bien, y por último vamos a ver cómo estaba Europa a nivel religioso. Vamos a analizar la leyenda. Bueno, voy a empezar por arriba. Los católicos. Pues como veis, los católicos en este color así clarito, pues sobre todo en la península ibérica son mayoría, en bastantes regiones de Francia, en parte de Irlanda, evidentemente en Italia, ¿vale? Donde tiene la sede el Papa, y en diferentes regiones de Centro Europa. Los luteranos, que están en este color azul, pues como veis, tienen su máxima incidencia, surgen en el Sacro Imperio en Alemania, en ese centro de Europa, pero bueno, también en países del norte de Europa, pues Dinamarca, Suecia, etcétera, ¿vale? Los anglicanos, puesto que es una iglesia creada por Enrique VIII, pues donde tienen su área de influencia es en Inglaterra. Los calvinistas, sobre todo, pues fijaros que surgen en la parte de Suiza, la región de Ginebra, pero se va a extender fijaros, voy a cambiar de color. Se va a extender por la parte de Escocia y por la parte de los Países Bajos. Ahí se llamarían puritanos. Y luego también se va a extender por esta parte de Francia, que no sé si lo veis en este color naranjita, que se llamaron los hugonotes. Y luego, por último, aunque no viene en el tema, sí que es importante recordarlo, tenemos dos religiones más. Los cristianos ortodoxos. No sé si recordáis del año pasado, bueno, se produce el cisma de Oriente en el siglo XI, 1054. Bueno, pues toda esta parte del este de Europa van a ser los cristianos ortodoxos. Y luego nos queda, evidentemente, la otra gran religión, que son los musulmanes, que como veis en este momento, pues estamos en norte de África y aparte de Turquía, evidentemente hacia el este, pues la gran mayoría era musulmana. Bien, pues espero que con esto ya quedado claro las ideas sobre la reforma protestante y la contrarreforma. Pues muchas gracias.